¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de la Liga al Día. Gemma Soler, Rodrigo Fay, soy Cristina Alexander. Vaya que hay colchón ya para el Fútbol Club Barcelona después de su victoria contra el Villarreal. El Real Madrid, que no tuvo encuentro, al menos en la Liga, sí en el Mundial de Clubes. El Barça es más líder que nunca y el Real Madrid, al menos en la cima del mundo. ¿Y qué nos trae nuestros insiders? Por supuesto, la mejor información y un poco de tiempo extra con algo que es un poco controversial, polémico, interesante, preocupante para algunos, como le quieran llamar, pero nos vamos a divertir como siempre. Empecemos con el Fútbol Club Barcelona. Así, se separa ya del Real Madrid, claro, con ese asterisco, como les había mencionado, tienen un partido menos, tanto el Real Madrid como la Real Sociedad, así que todo se puede, no necesariamente emparejar, porque si es que gana el Real Madrid y mantiene todavía el paso ahí con el Barcelona, se separa todavía 8 puntos, pero aquí es la realidad, 11 puntos se separa del segundo lugar Real Madrid. Gemma, voy a empezar contigo. Sabemos que lo viviste muy de cerca, hasta le pasaste un balón, también vi una foto que pusiste a Ter Stegen, pero ¿cuáles fueron las sensaciones que tuviste de cerca de este Barcelona que al final sí se queda con la mínima y los 3 puntos? Bueno, fue un triunfo muy importante del Barcelona porque seguramente el Estadio de la Cerámica es el viaje más complicado que les queda hasta final de temporada. Ganar los 3 puntos ahí no fue fácil, pero es una victoria tremenda psicológicamente por esos 11 puntos provisionales. También a nivel de autoestima para los jugadores también fue importante y también por la forma como se ganó en el primer tiempo. Yo creo que los primeros 45 minutos fueron casi perfectos del Barcelona. Solo faltó la definición, la última elección y esos últimos metros finales que puede pasar. Sí que es verdad que en la segunda parte físicamente el equipo se desmorona un poco y vuelve a achacar esa psicología, creo yo, ese problema cuando están con la ventaja mínima, pero el primer tiempo, especialmente cuando uno tiene la suerte, como bien decías, Cris, de ver el partido tan de cerca, el trabajo sin balón de los hombres de Xavi, que esto es muy importante para el entrenador barcelonista, fue casi perfecto, la manera como presionaron. De hecho, el gol de Pedri llega por una recuperación de Koundé tras una presión alta. Todos presionan, todos corren, todos van a la una. El problema es que seguramente no les llega a los 90 minutos, pero también puede ser normal y comprensible ante un equipo como el Villarreal. Así que yo creo que es un triunfo que les da mucha tranquilidad, que les da mucha autoestima, que yo creo que afecta de algún modo al inmediato perseguidor, al Real Madrid. Y sí, son 11 puntos, que en realidad son 8, podrían ser 8, que en verdad son 7 por el gol average y que podrían llegar a ser 4, que son 3 si el Real Madrid gana al Barcelona. Así que es una ventaja muy amplia. Pero atención que aún hay liga, porque muchos ya dan el Barcelona por ganador, ni mucho menos. Es un equipo en construcción que a veces comete errores, pocos en defensa, sí que es verdad que están extremadamente bien. Después hablaremos también del papelazo de Araujo y de Ter Stegen, pero la verdad que es una victoria muy importante para los de Xavi. Sí, soy muy mala para las matemáticas, pero creo plenamente en lo que dices, Gemma, que al final me quedo con eso, que todavía hay liga y es la realidad que vive todavía este Fútbol Club Barcelona, como esta realidad también que comentaba Gemma. Rodri, también viste unos buenos primeros 45 minutos y un segundo tiempo que podría ocuparle o preocuparle ya a Xavi. Bueno, sí que es cierto que era un partido en el que había que ganar, hay que ser prácticos y hay que olvidarse de cualquier otro periférico que haya dentro de un partido de fútbol. Ahí vemos la posesión, 47%, os lo comentaba el pasado jueves, que el Villarreal tenía la intención de disputarle la pelota al FC Barcelona y lo consiguió con ese 53% favorable a los de Setién. Estoy con Gemma en que era la salida más complicada, por lo menos a priori, de lo que falta de último tramo de temporada y que hace que el FC Barcelona salga reforzado, primero porque Marc Ter Stegen sigue siendo seguramente junto con Courtois el portero más en forma de todo el mundo, y segundo porque hay un hombre que ahora mismo está en esa discusión de ser el mejor central del mundo, que es Araujo, ¿no? Y yo creo que a capítulo individual salen muy reforzados estos dos hombres. Quizá a nivel colectivo no fue el mejor partido del Barça, pero cuando juegas contra un rival como el Villarreal, cuando sabes lo que te viene por detrás, como es el Real Madrid, que viene con ganas, que viene enchufado después de ganar el Mundial de Clubes, ayer tenías que ganar, tenías que tirar ese trámite hacia adelante. Pedri vuelve a marcar, que creo que es una
muy buena noticia para el Fútbol Club Barcelona, demostrando lo que comentamos aquí en estos segmentos no hace mucho tiempo, que es un jugador muy completo y que se está sumando mucho al área rival marcando goles. Y al final es que no le queda otra a Xavi que sonreír, que disfrutar, que seguir esta misma línea. Y oye, yo si fuera el Madrid pillaría ese segmento en el que acaba de comentar ahora Gemma Soler, el que en realidad son 8 puntos si gana el Real Madrid al Elche, son 4 o 1 más, mejor dicho, por el golaveras, depende de lo que pase en el Clásico, porque si empiezas a hacer le estás dando alas al Real Madrid y en 2 semanas han remontado, Gemma. Bueno, es que le gusta mantener los pies así sobre la tierra, claro, y es que el mismo Xavi ha dicho, ¿no? Y lo hemos comentado ya mucho, que queda camino por recorrer, por supuesto, camino en la Liga, camino en la Europa League, también que le toca próximamente al Fútbol Club Barcelona. Gemma, considerando este partido que le viene, ¿qué tanto daño le puede hacer el equipo de Xavi Hernández jugando como lo hizo contra el Villarreal al Manchester United? Mira, yo creo que lo que al principio parecía una maldición en el sorteo de la Europa League, que le tocara el peor rival con la definición en Old Trafford y todo, creo que al final, no sé si una bendición, pero puede estar bien para el Barcelona, que llega muy buena dinámica, que al final va a ser un termómetro enorme y que les impide de ningún modo relajarse. El equipo está muy bien, como decía, en presión a nivel defensivo. Vi a Lewandowski un poco frustrado en ataque, lleva un par de días que no acaba de encontrarse y no toma buenas decisiones en los metros finales, algo que es muy extraño en él, pero en cualquier caso es un partido que no va a permitir esa relajación que quizá, o condescendencia que quizá vimos el día del Eintracht de Frankfurt cuando les eliminaron ese día de aciago, recuerdo, para el barcelonismo, con la grada llena de camisetas blancas. Esto no va a suceder este próximo jueves, así que yo me espero un 11 muy, muy parecido. Veremos si igual o con alguna pequeña variante. A nivel defensivo el equipo está extraordinario. Elogiaba a Rodri a Araujo. Lo de ayer fue un festival. Yo, que como bien decías, Chris, estaba muy cerquita de Ter Stegen, le hice de asistente de balón. Por cierto, me gustaría recuperar el vídeo porque la agarré al vuelo la primera y luego se la cedí. La verdad que estoy bastante orgullosa de mí misma, pero seguramente Araujo está bastante más orgulloso de él, porque ayer fue un partido perfecto. Recuerdo un despeje perfecto que los celebraron entre él, Koundé y Araujo como si fuera un gol, y los datos así lo dicen, ¿eh? De 10 duelos ganó 9, de 5 duelos aéreos ganó 4, pases precisos, 23 de 26, y esto es lo que destacaba Xavi al final del partido, que era un jugador que cuando él ganó a veces le costaba tomar la decisión. Es verdad que es un jugador que fichó para el B del Barça, y que no tenía este ADN de los chicos formados en la Masía, y que ha evolucionado mucho en este sentido. Saca bien el balón jugado desde atrás, toma buenas decisiones, es extremadamente trabajador, agresivo, algo que necesita la línea de la zaga. Así que perfecto, los 90 minutos que jugó Araujo, y estaba él realmente muy, muy orgulloso al final del partido. Yo me imagino algo parecido el jueves contra el Manchester United. Después en Insider os voy a contar algunas cosillas, curiosidades de ese partido y cómo el plantel lo afronta, pero están muy bien de confianza. El Manchester United también llega bien y creo que será un duelo enorme. Es Europa League, pero huele a Champions ese enfrentamiento, y creo que va a ser una batalla muy interesante a doble partido. Me gusta eso de que es Europa League, pero huele a Champions. Claro, me imagino en la anticipación, la emoción que se vive, por supuesto, en la ciudad de Barcelona, preparándose ya para este partido. Claro, en cuanto a los retos que vio el Barça contra el Villarreal, ¿qué retos espera ahora contra un Manchester United que tampoco va de todo mal en la Premier League, Rodri? Es para mí la piedra de toque junto con el Clásico, porque estamos viendo al Barça muy bien, estamos viendo a un equipo que está creciendo, un equipo que ya anunciamos en la primera parte de la temporada que seguramente iba a estar, no sé si a estas alturas, pero como mínimo a este nivel. Y para mí es la piedra de toque que le queda al Barça de aquí a final de temporada, para ver si de verdad este equipo está dispuesto, o preparado mejor dicho, para triunfar en Europa, para jugarle de tú a tú a nivel internacional a uno de los grandes y a uno de los equipos que está recuperándose, al igual que el Barça, al igual que el Clásico. O sea, yo es que veo estos dos partidos, la eliminatoria contra el United y ese Clásico contra el Real Madrid, en el mismo nivel, porque es donde vamos a ver de verdad hasta dónde puede llegar este Barça, y sobre todo para saber si es tanto mérito del Barça lo que está pasando, o hay algo también de demérito por parte del Real Madrid. En lo más inmediato, que es el enfrentamiento contra el United, yo veo muy parejas las fuerzas.
Hay algo en el United que a mí me preocupa bastante, que son las individualidades arriba. Jadon Sancho, que ha vuelto otra vez y que ha vuelto con ganas, y lo de Rashford. Rashford te da la sensación de que es un jugador que le lanzas un melón y te marca 4 goles, porque últimamente sale a gol por partido. Y son cosas y casos que me preocupan para el Barça, aunque no tanto cuando de repente giras y volteas la cabeza hacia la línea defensiva, donde el equipo está muy bien armado, da la sensación de que es otro equipo y que eso sí que te puede ofrecer garantías, pero esas garantías igual te valen para España, pero quizá no te valen para un doble partido por la intensidad, por la importancia, por la presión que puede conllevar jugar contra el United. Veremos a ver, pero visto lo que hemos visto, obviamente hay que confiar, porque están dando motivos desde Barcelona para confiar en el conjunto de Xavi, ¿no? Por supuesto, el Manchester United ya describía de lo que ofrece, ¿no? Y por eso tiene tantos jugadores bastante interesantes y con una velocidad impresionante. Entonces, sí, como dice Gemma, ¿no? Habrá que ver hasta dónde llega el termómetro, si es que no se quema el Barcelona también en la Europa League, en su casa, por supuesto, a doble partido ahora. Vamos a platicar un poco también del Real Madrid, ya como lo comentábamos, bueno, campeón del Mundial de Clubes. Platicábamos también de la importancia de quedarse con este título para poder recuperar un poco de confianza. Rodri lo gana 5-3, 2 dobletes que vimos de Vini, de Valverde, uno más también, no doblete, pero de Karim Benzema. ¿Cómo viste al Real Madrid que quería justo eso, levantar el título y sentirse un poco más como ellos, ¿no? Lo vi en un sentido como si fuera un partido de un trofeo de verano o de una de las giras por Norteamérica, en plan, bueno, salimos sin ningún tipo de presión y vamos a ver si ganamos. O lo vi también como si fuera un partido de tenis, porque daba la sensación de que iba por delante siempre el Real Madrid, pero que le recortaba poco a poco juegos el conjunto de Arabia Saudí hasta ponerle en algún tramo en problemas. Y digo en algún tramo porque sí que es cierto que el Real Madrid fue superior durante la casi totalidad del encuentro. En ningún momento yo vi al Real Madrid apurado de verdad, y me refiero de forma real. Y yo creo que al final era una victoria que tenía que conseguir el Real Madrid. Sigue siendo el equipo con más entorchados de este torneo. Era un punto de inflexión importante también para no tener ningún tipo de sustos, para afrontar con una relativa tranquilidad esta semana, que creo que es complicada, no por lo que le viene el miércoles en el Bernabéu, que es el partido contra el Elche, sino por ese desplazamiento donde vamos a estar el sábado en Pamplona contra Osasuna, que creo que es complicado, y al final te quedas con que muchos de los jugadores, y comentabas 2 casos importantes, como es el de Valverde y Vinicius, Chris, creo que se liberaron bastante de esa presión que tenían aquí en España. Vinicius jugó un torneo en el que no le insultaron, no le provocaron, no hubo ningún tipo de foco ni exposición mediática más allá de la deportiva, y marcó, fue el MVP de la final, MVP del torneo, y el pajarito Valverde volvió a retomar esas sensaciones de principio de temporada que creo que son tan importantes, que seguramente perdió por el esfuerzo y por el disgusto que también le dio el Mundial con esa eliminación tan pronta, ¿no? del Mundial de Qatar. Y yo creo que al final son jugadores importantes que va recuperando Ancelotti y que tiene que recuperarlos a nivel físico, pero también a nivel mental, porque al final estamos en un tramo de temporada en el que lo físico es imprescindible, pero lo psicológico también, y este tipo de títulos o de victorias le va a venir de perlas al Real Madrid. Claro, y de anotar y de tener ese oxígeno puro, claro, por muchos aficionados a lo mejor que hayan dicho, Gemma, bueno, es el Mundial de Clubes, no me importa, pero claro, si lo pierden, como comentábamos la semana pasada, hubiera sucedido otra cosa, estaríamos platicando muy distintamente hoy de este Real Madrid. Con lo que viste de esta victoria, ¿qué es lo que se puede llevar principalmente pensando en lo que ya le toca esta semana contra el Elche? No creo que sea un triunfo que haga pasar página o que genere mucha seguridad en cuanto al juego, porque al final Al Hilal lógicamente es un rival de menor entidad. El hecho de encajar 3 goles, que fuera un partido con muchas curvas, creo que siguen generando dudas, pero que vayas recuperando la mejor versión, que vayas recuperando futbolistas, como decía Rodri, el pajarito Valverde, que es un futbolista fundamental, que Tchouaméni vuelva a estar ahí, que Benzema pueda jugar, que no esté Courtois y tampoco sea un drama. Creo que esto es importante, y al final tocar metal, alzar títulos, genera mucho grupo, cambia la dinámica positiva, lo han pasado bien, Vinicius está feliz, está confiante.
Entonces, bueno, yo creo que es una victoria que les da confianza. Creo que hubiera sido un desastre enorme si hubieran sufrido. Creo que tenía que ser un susto muy grande o una pájara muy grande para realmente perder contra el equipo de Arabia Saudí. Pero antes de enfrentarte, de regresar a la Liga, de saber que tienes que remar 11 puntos, que tienes al Liverpool a la vuelta de la esquina, creo que era demasiado, se le podía atragantar mucho la temporada, y al final creo que es una victoria que sin demasiado brillo. Bueno, pues es un Mundial de Clubes, son 8, para Benzema el título 24, a uno solo de Marcelo, así que son muchos elementos positivos que le pueden ayudar de cara a lo que viene, que es remar mucho en Copa, con las semifinales contra el Barcelona, en Champions contra el Liverpool, y en Liga también, porque tienen que remontar 11 puntos. Sí, y está difícil decir que esos 3 goles fueron porque no estaba Thibaut Courtois. Sabemos con esa lesión que sufrió, al final no puede participar con el Real Madrid, pero Rodri, al final lo que dice Gemma es muy cierto. Le encajan 3 goles. ¿Cuánto preocupa este tema defensivamente hablando para el Madrid? A ver, lo de encajar 3 goles en un torneo como estos, o sea, preocupa pero de forma relativa. Lo que más preocupa, y que ya hemos comentado durante todo el año a Ancelotti, es la sangría defensiva en Liga, que ahí es donde ves que hay problemas en los laterales, que los jugadores están teniendo que cambiar de posición. Carvajal no está en la mayor parte de la temporada, Lucas Vázquez puede ser un remiendo en algún momento, seguramente puntual, pero no para todo el año. Estás perdiendo además con ese cambio de posiciones, porque al final está jugando mucho Nacho de lateral derecho también, o David Álava de lateral izquierdo cuando no está Mendy, o Camavinga, pero son gente que no tienen el recorrido habitual que pueden tener los laterales de un Real Madrid, que necesita que se desdoblen con los extremos para llegar a la línea de fondo y poder tirar centros, ¿no? Para las superioridades contra el rival. Eso es algo que le está faltando mucho al equipo este año arriba, que le está también que lo está acusando mucho atrás. Entonces al final es lo de siempre. ¿Que está mal encajar 3 goles en una final contra un equipo contra el Al Hilal? Sí, es obvio, pero que tampoco preocupa. Preocuparía más si esto te lo mete el Elche, el Atlético de Madrid, el Barça, Osasuna, preocuparía mucho más. Y es cierto que este año, si el Real Madrid no tiene tantos puntos como el Barça, es porque ha seguido marcando, pero es que atrás ha sido bastante verbena por ser bastante suaves y condescendientes con lo que ha pasado. Pero es un problema grave el que tiene el Real Madrid, y sé, y además comentaremos luego en los insiders, que el Real Madrid está trabajando de cara al verano para intentar mejorar eso, ¿no? Por supuesto, y habrá que ver si es que contra el Elche justamente puede tener un buen partido, un partido también que lo necesita el Real Madrid. Ya hablando de la Liga contra el Elche, ese partido los podrás disfrutar a través de la pantalla de ESPN Plus este miércoles a las 2:55 p.m. del Este. Regístrate ahora. Bueno, pasamos ahora sí con nuestros insiders para que nos platiquen un poco de información exclusiva que nos tienen. Empezando contigo, Gemma, y el Barcelona. Ya platicábamos lo que fue el reto contra el Villarreal. ¿Cómo se preparan ahora para la Europa League contra el Manchester United? Mira, pues con buenas noticias para la plantilla azulgrana, porque una de las cosas que implementó Xavi en el interior del vestuario para motivarlos son los challenge. Les reta cosas, les dice: si hacéis esto bien, os voy a dar este premio. Pues bien, de cara al partido al Villarreal, sabía que era tan importante este partido que les dijo: si ganáis y me convence la victoria, os doy fiesta el martes. Ganaron, sí que es verdad que el segundo tiempo le generó algunas dudas, pero ha decidido darles día de descanso el martes. Ha venido haciendo esto especialmente en el segundo, la última parte de la temporada, justo antes del Mundial y también ahora, y últimamente se le está dando bien a los futbolistas. La última vez que fueron castigados, podríamos decirlo así, fue en el derbi contra el Español. Les había hecho un challenge que si ganaban les daba el 1 de enero festivo por la mañana, porque había partido entre semana. No ganaron, empataron, así que castigados después de comerse las uvas, que es lo que se hace tradicionalmente en España. Poco tiempo para más, porque tuvieron que ir a trabajar por la mañana. La semana anterior, que tenían semana blanca, que no tenían partido, les dio 2 días de fiesta porque habían ganado al Sevilla. Y ahora le han dado este día festivo mañana antes de medirse al Manchester United. Y en cuanto a la preparación, considera Xavi y su staff que el equipo está tan bien
que no van a hacer nada especial. Es lo que nos comentaban ayer, que incluso el jueves mismo partido, como el partido en hora española se disputa más pronto de lo habitual, 18:45, no va a haber ni tan siquiera sesión de activación en la mañana, a no ser que Xavi vea algo el miércoles que necesite cambiar de planos, sino que ve el equipo bien y no va a hacer nada especial, ningún tipo de motivación especial, sino como cualquier partido en casa, ve el equipo bien, enchufado, un día de descanso que también psicológicamente y para las piernas es bueno, así que otro challenge ganado más y veremos qué posible premio tienen en caso de sacar un buen resultado frente a los Red Devils. Súper interesante cómo lo interpreta él de la manera psicológica, de cómo puede atrapar ahí la atención de sus jugadores, ¿no? También y con esa confianza entre los dos, súper interesante eso es lo que nos comentas, Gemma, la estrategia aquí de Xavi. Otra cosa interesante también sobre dos jugadores particulares que le gustan al Real Madrid. Rodri, platícanos más. Y que está siguiendo una información exclusiva de ESPN, y es que son dos jugadores como Vlahovic y como Richarlison que gustan muchísimo al Real Madrid, que los está siguiendo el equipo blanco, y que son dos casos distintos, obviamente. Lo primero que hay que tener en cuenta es que el Real Madrid quiere reforzar la delantera la próxima temporada, porque saben que una vez que parece que Benzema va a renovar, y digo que parece porque hasta que no se oficialice, pero sí que es cierto que hablas con las dos partes de la operación y da la sensación de que no habrá problema en reforzar o en renovar a Benzema durante una temporada más, pero el problema que ha tenido el Real Madrid esta temporada es que le ha faltado algo arriba, le ha faltado remate, le ha faltado un delantero que cuando Benzema ha estado lesionado no ha tenido, porque Mariano no cuenta, porque a Rodrigo cuando se le ha recolocado a delantero centro no es el mismo que en la banda, y por tanto necesita dos jugadores, o sea, necesita un jugador, y para ese puesto hay varios candidatos. El primero, Dusan Vlahovic, que es más prioridad que el resto, pero sí que es cierto que hay muchos nombres encima de la mesa, pero hemos podido indagar, y Vlahovic es uno de los que gusta muchísimo por su perfil, porque no ha acabado de explotar en la Juventus, porque ya le seguía al Real Madrid de su etapa en la Fiorentina, cuando hace año y medio estaba siendo, junto con Haaland, el delantero de moda de Europa, y es alguien que creen en el Real Madrid que puede ser muy perfil blanco. Y en el aspecto de que además han sancionado a la Juventus con 15 puntos menos y que vamos a ver cómo termina la temporada, es algo que puede, no digamos que va a ser 100%, pero que puede ayudar a que Vlahovic acabe siendo jugador del Real Madrid. Y luego en el tema de Richarlison, es un jugador que Ancelotti conoce de su etapa en el Everton, que gusta mucho también al Real Madrid porque llevan siguiéndole bastantes meses, y no solo obviamente en esta última etapa en el Tottenham, sino antes en el Everton. Lo que pasa que es un caso más complicado porque es muy difícil siempre negociar con el Tottenham Hotspur. Saben que además acaba de llegar al Tottenham y que es muy complicado que en la primera temporada se pueda sacar a un jugador del equipo londinense. Él ya estuvo a punto de fichar por el Chelsea en la última semana, ya que el Chelsea intentó de alguna forma desbaratar ese fichaje por el Tottenham. Y sabemos que vendría avaladísimo primero por Juni Calafat y obviamente por Carlo Ancelotti. Veremos a ver, porque insisto, hay más nombres encima de la mesa. De hecho hay uno que comentaremos el jueves seguramente, o el viernes, que es el de Kingsley Coman, que es un nombre también que está en el radar del Real Madrid. Veremos, porque ya se empieza a mover y ya empiezan a salir nombres en torno a la próxima temporada. Sí, qué interesante. Y lo de Richarlison, sabemos que en cuanto a brasileños en el Real Madrid siempre han hecho como un match ahí interesante. Habrá que ver si es cierto o si bien le ponen con prioridad, como dices, Rodri, a Vlahovic. Pasamos contigo, Gemma, también algo de inseguridad por el futuro de Ansu Fati. Nos platicaste hace algunas semanas cómo está su situación hoy día. Pues aún más en el limbo, especialmente porque después de esa conferencia de prensa maratoniana que dio Joan Laporta el pasado jueves, el hecho de que sea un presidente muy vehemente a la hora de hacer sus declaraciones, le preguntaron bastante por Ansu Fati, porque sabemos que es un jugador que no está disponiendo de continuidad, que su superagente Jorge Méndez está bastante por Barcelona, se reúne mucho con el club. Es verdad que tiene otros jugadores en su haber, pero el hecho de que este jugador fuera llamado a ser la gran perla del fútbol azulgrana y español también, y no cabe de tener continuidad, pues lógicamente hace cuestionar mucho su continuidad. Que Laporta no fuera contundente en ese sentido, cuando habitualmente lo es, hizo encender las luces de alarma.
Xavi se enfadó muchísimo en la previa del partido del Villarreal diciendo: acaba de cerrar el mercado, ¿por qué me ponéis inestabilidad en el equipo? Que puedo entender, pero él más que nadie sabe cómo es el entorno barcelonista y al final, si alguien encendió la mecha fue también su presidente. También Jordi Cruyff, pudimos hablar con él en el Estadio La Cerámica, estaba enojado con los periodistas diciendo: es que hacéis polémica donde no la hay. Bueno, al final reflejamos una situación que es muy incierta. Jorge Méndez está mucho por las oficinas de Azulgrana, representa también a Nico, jugador cedido en el Valencia, a Balde, jugador que en el Barça dan prácticamente por hecha su renovación, más allá de que no hay dinero aún para inscribirle, pero que está por sellado. Por parte del jugador no lo tiene tan claro, hasta que no esté en negro sobre blanco no lo va a dar como hecho, y esto hace que la situación de Ansu Fati sea un poco una montaña rusa. ¿Qué sucedió frente al Villarreal? Fue el primer partido de Liga en el que no tuvo minutos. Es verdad que muchos de estos minutos había jugado hasta el domingo, todos había participado en algún momento. Es curioso que estuviera calentando en la banda durante más de media hora y no tuviera ni participación residual en esos últimos minutos para perder tiempo, porque realmente el Barça lo necesitaba. Se le veía un poco, no sé si enojado es la palabra, pero sí no demasiado contento con el hecho de estar más de media hora calentando y no tener participación otro día más. ¿Qué pasa con Ansu Fati? Es la verdad que nos gustaría tener la respuesta, porque si hablas con el staff técnico del Barça te dicen que a nivel de números, a nivel de rendimiento, a nivel de explosividad, sus registros son los mismos de hace más de año y medio cuando se lesionó. Pero lo cierto es que el desempeño, y ya no hablo solo de Barcelona, estuvo en el Mundial y tampoco tuvo participación prácticamente ni continuidad, no son los registros. Así que preocupante la situación de un Ansu Fati, que además, ya a modo anecdótico, os comento que su camiseta pesa mucho, lleva el número 10, que anteriormente lo llevaba un chico, no sé si habéis oído hablar de él, que se llamaba Leo Messi. Ahora mismo, si quieres la camiseta de Ansu Fati, tienes que pedirla en la tienda, que te la estampen a posta, porque habitualmente encuentras las de muchos otros, pero la de Ansu Fati se ha desplomado las ventas porque no está clara la continuidad. Otro elemento más, que es una curiosidad si queréis, pero de que no está para nada claro el futuro de la que había sido llamada a la gran promesa de la cantera azulgrana. Con 16 años deslumbró al Camp Nou y ahora de algún modo yo creo que está pagando quizás toda esa euforia, presión que le ha puesto el club también, poniéndole el 10 a la espalda. Y bueno, es una situación un poco de encrucijada para Ansu Fati. Sí, de recuperarse de esas lesiones. Deja tú recuperarse las lesiones, recuperar el nivel que tenía, pero como dices, así los números pues estaban antes de que se lesionara. Pero sí, todo, yo estoy de acuerdo, todo es culpa de Gemma Soler, la periodista. No, no es cierto, los periodistas siempre tenemos la culpa. Siempre. Al final de cuentas, publicar lo que está diciendo el presidente del Fútbol Club Barcelona. Pero, en fin, Rodri, sí, ya saben, ya se la saben. Rodri, paso contigo para platicar del Real Madrid, lo que ya decíamos, ¿no? El Mundial de Clubes, la importancia que fue, pero platícanos, ¿qué tan importante realmente fue esta victoria para el club? Esta mañana hablaba Chris con varios integrantes del Real Madrid que precisamente estuvieron en Marruecos, y no precisamente el vestuario, sino de otras áreas del club. Y sí que es cierto que había cierto nerviosismo, porque siempre confiando en la victoria del Real Madrid había bastante nerviosismo por la dinámica del equipo en los últimos días, y sobre todo con ese precedente del partido en Mallorca, la derrota, el ruido mediático por la polémica de Vinicius, con esos intercambios de insultos entre los jugadores, etcétera. Había bastante preocupación porque eso pudiera despistar al Real Madrid y el Real Madrid pudiera perder esa victoria que al finalmente logró. O sea, y cuando digo preocupación no lo digo en el sentido malo, pero sí que es cierto que había demasiado ruido y se estaba hablando muy poco de lo que estaba pasando en el campo. Por eso se hizo especial hincapié también desde el vestuario para conseguir sí o sí ganar, porque era un momento complicado del año, es un momento complicado del año, y era importante, o por lo menos así interpretaban desde el cuerpo técnico y desde la directiva, conseguir la victoria, aplacar cualquier tipo de dudas y sobre todo empezar a resetear
la mente de cara a lo que viene a partir de ahora. Y esto era un combo entre lo que pasó la semana pasada y esta misma semana que acaba de empezar. El Real Madrid tiene como objetivo ganar siempre, pero más en estas 2 semanas para afrontar la eliminatoria contra el Liverpool, el derbi contra el Atlético de Madrid, el desplazamiento a Barcelona para los clásicos, etcétera, de la forma más tranquila posible, porque muchos se temían que un tropezón en el Mundial de Clubes pudiera suponer una crisis importante a nivel no solo deportiva, sino también mediática y del entorno, que pudiera condicionar mucho los rendimientos y las renovaciones de jugadores que acaban contrato a final de temporada, y que pudiera incluso condicionar también las continuidades del cuerpo técnico, etcétera. Por lo cual, tranquilidad en ese aspecto, afortunadamente, y un punto de inflexión a partir del cual desde el Real Madrid quieren seguir creciendo. Sí, recuperar confianza, recuperación de goles, como vimos de parte de Vini y de Valverde, que también ya comentábamos al respecto, y la importancia que tiene también, pensando en lo que ya comentas, Rodri, ese calendario tan pesado que le queda al Real Madrid y también al Barcelona, muchos partidos por delante, pero también muchas decisiones que vienen en algunos meses. Platícanos un poco, Gemma, que parece que se vienen unas repalancas en el horizonte. Sí, luego después me vas a tener que ayudar para ver cómo lo llamamos esto en inglés. Es una opción, es una de las opciones que está estudiando el Fútbol Club Barcelona ante la difícil situación económica. Ellos se sienten un poco perseguidos porque dicen que la Liga, cada vez que ellos se inventan una fórmula para salir adelante, les cambian las normas. Hicieron las palancas cuando la verdad que la mayoría pensamos que, cuando nos hablaba Joan Laporta en los off the record y decía que ficharemos a Rafinha, a Lewandowski, nos quedaremos a De Jong y tal, pensamos, es imposible. Pues era posible, haciendo muchos ejercicios financieros innovadores, pero lo conseguían. Pues bien, una vez hechas las palancas, una vez que la Liga les ha de algún modo puesto difícil hacer más palancas, cambiando o interpretando de forma un poco diferente las normas, se están estudiando varias opciones. Una, lógicamente, sería la de desprenderse de activos deportivos, que sería lo que intentan evitar. Hablábamos antes de Ansu Fati, veremos qué pasa con Busquets, que tiene el futuro en el aire. Y otra opción son las repalancas, que es agarrar algunas de las palancas que están autorizadas por los socios, y algunas no se han hecho enteramente, como es en el caso de Barça Studios. Hay una palanca ahí dentro que es la de Barça TV, la televisión del club, que por el momento no ha entrado en esa operación. Está estudiando el club de poder incluirla ahí y que la posible venta de ese activo le generara más ingresos. Es una de las posibles repalancas que está explorando, vías de financiación que está explorando el club de cara a tener activos y de no perder potencial deportivo por la cuestión financiera, de este modo, pensando que si ganan en interés deportivo, que esto les ha salido bien, porque, por ejemplo, a nivel de ticketing esta temporada están teniendo un 30% más de afluencia al Camp Nou, que esto genera muchos ingresos, pues, por ejemplo, de no perderlo de cara al año que viene, porque ya se sabe que las cuentas de Barcelona y la Liga son diferentes, especialmente porque el Barça, al desprenderse de activos, hará que tenga menos ingresos, y también a nivel de ticketing, al desplazarse a un estadio más pequeño como es Montjuic, pues lógicamente van a tener menos ingresos. Así que las repalancas están ahí, no en marcha, pero sí estudiándose, Cris. Ok, qué interesante, especialmente si es que se involucra al respecto también Barça TV, lo que nos platicas, Gemma, y habrá que ver si de nueva cuenta se le soluciona esta situación financiera temporal a Joan Laporta para no tener que desprenderse de sus jugadores importantes. Rodri, contigo, porque hay preocupación también en el Atlético de Madrid, no por temas financieros necesariamente, sino por expulsiones. Sí, hablaba ahora Gemma de repalancas, pues podemos hablar en el Atlético de Madrid de reexpulsiones, pero expulsiones de Stefan Savic, que luego comentaremos, pero que preocupan mucho en el terreno deportivo a Diego Pablo Simeone, porque es que ya lo de Savic da la sensación de que es el día de la marmota, que cada mes toca 1 o 2 veces expulsarle, que sea siempre fuera del terreno de juego. Interpretan desde el Atlético de Madrid que primero se dan 2 opciones. Lo primero, que a Savic le tienen tomada la medida los árbitros y que en algún caso incluso ya van de forma deliberada por él a
medir sus entradas, sus declaraciones, sus conversaciones con los árbitros de una forma mucho más detallada que a cualquier otro jugador, sea del Atlético de Madrid o de cualquier rival. Y luego también se junta obviamente que el propio jugador está nervioso y que el propio jugador tiene que tener la suficiente tranquilidad y paciencia que le da la experiencia y sobre todo también el rol interior que tiene en el Atlético de Madrid como para no pasarse en alguna de las expulsiones que ha tenido, de estar más tranquilo, más relajado, de estar en su sitio y de no ir tan al límite, porque interpretan muchos que es un hombre al que se le tiene tomada la matrícula desde cierta parte del colectivo arbitral, por lo cual hay bastante preocupación porque cuando no son las lesiones son las expulsiones y en el caso de Savic es algo que se ha repetido muchísimo en los últimos 3 años. Por tanto, Diego Pablo Simeone siempre vamos a acabar llamándole el malabarista. Es el hombre que tiene que levantar siempre de donde no hay absolutamente una defensa que debería estar llamada a ser de las mejores de la liga, pero precisamente por esa irregularidad no está teniendo esos números que antes sí que tenía. Sí, que son de esas situaciones que dices, bueno, qué necesidad de tener que preocuparme para que no me expulsen al jugador. Por supuesto sabemos que hay un plan al respecto, no partido tras partido, pero que le suceda tan seguido, lo cual nos lleva a nuestro tiempo extra, porque le vamos a dedicar un tiempito más en la situación de Stefan Savic, porque es increíble la cantidad de tarjetas rojas que le hemos visto. Lo han expulsado 9 veces en su carrera, 3 en los últimos 5 partidos. ¿Qué sugieres para el Cholo Simeone, si es que hay algo que sugerirle para tratar de evitar esta situación, al menos de esta manera tan seguida? A mí cuando me expulsaban en el instituto mi mamá me castigaba, pero yo no veo a Simeone castigando ahora a Savic, y es que lo entiendo, porque os voy a contar una que quizá ahora mismo ha prescrito porque ya ha pasado un tiempo, pero cuando el Atlético de Madrid recibió al Barça en casa, ¿os acordáis que a Savic le expulsaron junto con Ferran? Porque se engancharon en la última parte del partido. Yo estaba preparado en la posición de ESPN y vi el intercambio de insultos dentro del túnel de vestuarios entre Savic y Ferran Torres. Os aseguro que en pocas ocasiones tuve tanto miedo como cuando vi la cara de Savic dedicarle ciertos insultos a Ferran. O sea, por lo cual entiendo que Simeone no le castiga diciendo, vale, no te preocupes, haz lo que quieras, pero intenta no dejarnos con 10. No, y qué miedo esta situación, pero claro, y es como extraño pensar que el Cholo le tenga miedo a alguien y menos a su propio jugador, ¿no, Gemma? Yo lo vi, mira, ahora cuando estaba hablando Rodri he tenido un déjà vu, que yo viví una situación parecida también en Champions el año pasado contra el Liverpool, de un enfrentamiento de Savic, que estaba por ahí Klopp, pero era un jugador, no puedo recordar ahora quién, pero de una situación muy controvertida que nos tuvieron que cerrar las puertas a la prensa porque estábamos viviendo algo más parecido a pressing catch, faltaba el barro ahí y sí, que quizás sí, mira, no había pensado en esta teoría, que quizá Diego Pablo Simeone es que no se atreve porque ha visto al montenegrino con esta vena de aquí hinchada y sí que da bastante respeto cuando lo ves así de enojado. Bueno, que encuentren la manera de llevar ese enojo, pero que lo haga con un fútbol limpio y que los rivales le tengan miedo futbolística. Bueno, ustedes saben a lo que voy, ¿no? Pero sí, qué interesante lo que los dos platican también, y bueno, que se haya enfrentado también Ferran Torres. Entonces, mis respetos también para Ferran, entonces que se ponga el tú por tu como Savic. Antes de despedirnos, les quiero recordar, por supuesto, que todos los partidos de la liga lo pueden disfrutar a través de la pantalla de ESPN Plus, y pueden seguir a Gemma y a Rodri también en sus redes sociales para la mejor información y también de fotos interesantes como Gemma subió recientemente a su Twitter, pasándole así un balón a Ter Stegen. Ya tiene... Son horas extras de recoge pelotas. Es lo que te iba a decir. Laboral ahí. Muy bien, un extra entonces ahí para Gemma, por favor. Gemma, Rodri, un gusto como siempre, nos vemos en unos días.